Paso 02 de oración. Traducido, contacto con el Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida y transformadora. Nuestro anhelo más profundo es ver vidas transformadas, familias restauradas y comunidades impactadas por el poder inmutable de la palabra de Dios. Hoy, en nuestro programa En Contacto, tengo el privilegio de presentar un mensaje que considero fundamental para cada creyente, uno que sienta las bases de nuestra jornada espiritual. Este mensaje se titula, con una gran profundidad, Los fundamentos de la fe. Le ruego que escuche cada palabra con atención, que permita que estas verdades resuenen en su espíritu, porque lo que vamos a explorar hoy es absolutamente vital para su relación con Dios. Existen dos realidades inquebrantables, dos verdades que son absolutamente esenciales, no solo para mantener una relación con nuestro Dios, sino para que esta relación sea vibrante, viva y transformadora. La primera de estas verdades es la convicción inquebrantable, la certeza profunda de que Dios es. No solo que existe como un concepto abstracto, sino que es real, personal, activo y soberano en el universo y en nuestras vidas. Creer en su existencia, en su carácter, en su majestad y en su amor incondicional es el punto de partida. La segunda realidad, tan crucial como la primera, es creer firmemente que Dios siempre, sin excepción, cumplirá cada una de las promesas que nos ha dejado registradas en su santa palabra. Él es fiel y su palabra es verdad eterna. Aparte de estas dos convicciones básicas, fundamentales e innegociables, déjeme decirle con absoluta claridad que no puede haber salvación posible para el alma humana, ni tampoco una bendición duradera que perdure a través de las tormentas de la vida. De hecho, el autor inspirado de la Epístola a los Hebreos nos lo dice con una claridad meridiana en el capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Esta declaración no es meramente una sugerencia, es un requisito inmutable. Para acercarnos a Él, para experimentar su gracia y su poder, debemos creer en su existencia y en su fidelidad para recompensar a aquellos que le buscan con un corazón sincero. En otras palabras, nuestro Padre Celestial hará exactamente, sin falta, lo que ha prometido en sus palabras. Su carácter garantiza su cumplimiento. La base fundamental, el cimiento sobre el cual se construye toda la vida cristiana, es la fe. Es a través de la fe que nos relacionamos con nuestro Padre Celestial, reconociendo su autoridad y su amor. Y es también a través de la fe que nos conectamos con su Hijo amado Jesucristo, aceptando su sacrificio redentor en la cruz. Pero irónicamente, la fe es precisamente el área de nuestra existencia que quizás la mayoría de las personas malinterpreta o que encuentra más difícil de practicar en el día a día. Nos hacemos preguntas persistentes. ¿Puedo confiar realmente en Dios en cada detalle de mi vida? ¿Por qué a veces me cuesta tanto confiar plenamente en Él, incluso cuando sé que debería hacerlo? A menudo, nuestra vida cotidiana está llena de dudas, ansiedades y preocupaciones que nos nublan el juicio, que nos impiden ver con claridad la mano de Dios obrando en nuestras circunstancias. Bien, este mensaje marca el inicio de una serie de predicaciones vitales que hemos titulado Cómo andar por fe. Le ruego, que me acompañe a leer un pasaje transformador que se encuentra en el capítulo 5 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Este mensaje específico de hoy, como ya mencioné, se titula Los fundamentos de la fe. Si hemos de hablar de fundamentos, ¿qué quiero decir exactamente con este término? Me refiero al punto de partida, al cimiento, al lugar donde comenzamos a aprender a andar, a caminar, a vivir por fe. Y lo que deseo que usted note con especial cuidado en este pasaje es la sabiduría con la que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, abordando temas tan profundos y existenciales como la vida, la muerte y la condición transitoria de nuestro cuerpo terrenal. Les habla con una esperanza gloriosa sobre lo que nos sucederá después de partir de este mundo, más allá de la tumba. Y al mismo tiempo que discute estos temas tan profundos y trascendentales, Pablo hace una declaración que deseo que notemos con una atención muy especial. Pero antes de eso, quiero que veamos el pasaje completo, para que podamos captar el contexto y la riqueza de sus palabras. Dice así en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, comenzando desde el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos,
deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:1-8. Aquí el apóstol Pablo, con una convicción que solo la revelación divina puede dar, nos dice que llegará el día en que dejaremos estos cuerpos mortales y transitorios. Pero esta no es una perspectiva de desesperanza, sino de gloriosa expectación. Tendremos cuerpos nuevos, cuerpos resucitados, glorificados, tal como lo prometió el Señor Jesucristo y como lo demostró de manera innegable y sin duda alguna en su propia resurrección gloriosa de entre los muertos. Pablo afirma que nosotros, los creyentes, tenemos el inmenso privilegio de vivir por fe, de andar por fe. Así que por esta gloriosa esperanza no nos preocupa la muerte. No tememos a la muerte, porque sabemos que para el creyente, la muerte es simplemente una puerta a la eternidad en la presencia de Dios. No nos preocupa lo que les pase a estos cuerpos físicos que son meros tabernáculos temporales, porque tenemos la grandiosa promesa de un cuerpo resucitado, transformado a la semejanza de Cristo, y un hogar celestial eterno, preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y dice Pablo, con una seguridad que debería resonar en cada corazón creyente: por tanto, no andamos por vista. Esta es una declaración poderosa que contrasta radicalmente con la forma en que vive el mundo. No nos guiamos por sentimientos pasajeros, que son tan inestables como las olas del mar. No andamos según las opiniones cambiantes de otros, que a menudo son erróneas y superficiales. Ni andamos según nuestra propia razón humana limitada, que no puede comprender los propósitos eternos de Dios. Solo andamos por fe, confiando en la verdad inmutable de su palabra y en la fidelidad de su carácter. La voluntad, el propósito y el plan soberano de Dios para cada uno de sus hijos es que todos aprendamos a andar por fe. Espero que tome algunas notas hoy, pues les daré un par de definiciones que considero cruciales para entender este concepto. Quisiera expresarlo de la manera más sencilla y clara posible, pero es de vital importancia que entendamos lo que la Biblia nos dice sobre la fe, y no lo que nos dice el mundo moderno, que a menudo distorsiona y debilita su verdadero significado. Ahora bien, al pensar en los términos fe y creer, quizás en nuestra cultura actual la gente diga, creo esto o soy creyente. Sí creo, y yo creo en todo lo que dicen. Sin embargo, en el contexto bíblico, tal vez un término más preciso y potente que capture la esencia de la fe sería confianza. Es decir, pongo mi confianza, mi vida entera, me comprometo total y completamente con eso, con Dios y su palabra. La palabra creer o confiar en el griego bíblico conlleva intrínsecamente una acción, un movimiento, una respuesta. Si usted busca estas tres palabras en el idioma griego original, amar, servir, y agrega la palabra creer, notará que las tres palabras tienen la misma terminación, y en el griego, las terminaciones son extremadamente importantes, ya que denotan la naturaleza activa del verbo. Estas son palabras de acción, de movimiento, de involucramiento. Si yo amo a alguien de verdad, debo reaccionar, debo mostrar ese amor con hechos, no solo con palabras. Si sirvo a alguien, voy a actuar, voy a tomar medidas para ayudarlo. De la misma manera, si creo, voy a actuar en consecuencia. Mi fe no puede ser una fe pasiva, inerte. Si usted lee los versículos del capítulo 11 de Hebreos, conocido como la Galería de la Fe, notará que 19 veces la Biblia dice que alguien creyó, ya sea Abraham, Jacob, Moisés o Noé. Todos ellos creyeron, y al creer, la Biblia inmediatamente nos muestra que actuaron. Su fe se manifestó en obras en obediencia a la dirección de Dios. De hecho, en todo el Nuevo Testamento, cada vez que alguien cree o deposita su fe en Cristo, hay una acción que sigue a esa creencia. Es una acción interna, un movimiento del corazón y de la voluntad que luego se externaliza en la vida. Entonces, cuando pensamos en términos de creer, no se trata de una creencia estática, una mera afirmación intelectual que dice, sí, creo, pero que nunca se mueve, nunca actúa, no tiene ninguna consecuencia en la vida diaria. La palabra en sí es una palabra de acción, de compromiso. Algo vital.
Algo transformador tendrá que pasar en su vida y en la mía al poner nuestra confianza, al comprometernos total y absolutamente con Dios Todopoderoso. Ahora, la gente a menudo dice, pues yo creo. Y claro, están pensando siempre así, de una manera superficial. Sí, creo que me levantaré mañana. Creo que las puertas de la iglesia se estarán abiertas cuando llegue. Creen en muchas cosas triviales del día a día. Pero cuando nos referimos a la fe bíblica, estamos hablando de un compromiso mucho más profundo. Hablamos de una confianza incondicional, de un nivel de entrega que tiene que ver con cosas eternas, con la dirección de nuestras vidas y con nuestro destino final. Así que, al intentar definir la fe en su esencia más pura, ¿qué es la fe? Bien, usted podría expresarlo de una manera concisa pero profunda, diciendo que la fe es la plena convicción de que nuestro Dios es quien dice ser en su palabra, con todos sus atributos de amor, poder, sabiduría y santidad. Y además, que nuestro Dios hará exactamente lo que dice que hará, porque su carácter inmutable garantiza sus promesas. Esta es la fe que mueve montañas, la fe que transforma vidas. Ahora, permítame reiterarlo con énfasis. La voluntad, el propósito y el plan soberano de Dios es que vivamos por fe. El apóstol Pablo dijo, por fe andamos. ¿Qué quiso decir exactamente con esa expresión? Cuando el apóstol Pablo usaba el término andar en sus epístolas, solía referirse a la conducta, al estilo de vida, a la manera habitual de vivir. Así es como debemos vivir nuestras vidas. Recordará que en otras ocasiones dijo, por ejemplo, que no andemos en la carne, sino en el Espíritu, refiriéndose a que nuestra vida debe ser guiada por el Espíritu Santo. Dijo también que andemos en amor, lo que significa que debemos vivir con amor como el principio rector de todas nuestras interacciones, y que andemos en el Espíritu, que implica una vida de obediencia a su guía. Lo que quiso decir Pablo fue esto: la fe debe ser nuestro estilo de vida constante. Si alguien le dijera o le preguntara, ¿vive usted por fe? Me pregunto cuántos de nosotros diríamos un sí rotundo y sin reservas. Tal vez la mayoría de nosotros diríamos, pues sí, queriendo decir, bueno, sí, la mayoría de las veces, o en ocasiones, o en ciertas cosas se me dificulta confiar plenamente en Dios. ¿Sabe? Eso en sí mismo no significa que no viva por fe, y de eso hablaré en breve, porque todos estamos en un proceso de crecimiento. Lo que deseo que note aquí es lo que el apóstol Pablo quiere decir al hablar de andar por fe, y no por vista ni por sentimientos. La mayoría de la gente en el mundo no anda por fe, sino por lo que ve con sus ojos físicos, por lo que sienten sus emociones cambiantes o por lo que piensa su razón humana limitada. La razón dice así: esto es lo que haré, a menudo excluyendo a Dios de la ecuación. Y aún a veces, cuando Dios es incluido de una manera que minimiza su soberanía. Creo que debo hacer esto y, Señor, confío en que me ayudes. En vez de decir con humildad y rendición, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad, tu propósito y tu plan para este asunto? La voluntad, el propósito y el plan de Dios es que todos andemos por fe en cada faceta de nuestra existencia. Ahora, ¿qué quiere decir eso en términos prácticos, en el día a día? Implica lo siguiente. Cuando despertamos en la mañana, ¿qué debemos decir o pensar primero? Yo no podría dictarle a nadie qué pensar en su interior, pero puedo compartir lo que siento y pienso en mi propio corazón. O sea, al despertar en la mañana, lo primero que quiero pensar es, Padre, te entrego este día. ¿Sabe por qué? Porque sé que a lo largo de este día deberé tomar innumerables decisiones, atender a diversas personas, enfrentar desafíos y llevar a cabo lo que Dios me ha llamado a hacer. Así que sé que al abrir mis ojos, o incluso antes de que mi conciencia se despierte por completo, sé que hoy necesito que mi Padre camine conmigo. Sé que hoy tendré que depender de Dios y confiar en Él para todas las cosas, grandes y pequeñas. Por lo tanto, necesito comenzar hoy donde debo comenzar, en mi relación, afirmando mi relación con Él, afirmando mi unidad con su Espíritu Santo, mi amor y mi devoción incondicional a Él. Hemos de hacerlo porque vamos a andar por fe en este día. ¿Y qué implica eso en la práctica? Pues implica lo siguiente. Significa, por ejemplo, que le pediré su guía hoy para cada paso que dé. Esto es lo que dice Proverbios 3, 5, 6, un pasaje que debe estar grabado en su mente y corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué promesa gloriosa! Quiero agradecerte por el gran privilegio que tengo de ser tu hijo y por la gran promesa que me has dado, Señor, de guiar mis pasos. Significa que si quiero andar por fe hoy, voy a buscar su mente, su corazón y su dirección para cada faceta de mi vida. No solo algunas áreas, sino todas.
Mire, andar por fe no es algo que hagamos unas veces y otras no, como si fuera un interruptor que encendemos y apagamos a nuestro antojo. Andar por fe sí significa que voy a depender de Él, que voy a confiar plenamente, que voy a depender de que mi Padre Celestial me dé dirección durante todo el día, voy a depender de que Él supla cada necesidad que tenga. Bien, todos vendremos con necesidades ante Él, pensando, hay necesidades que debemos suplir nosotros mismos. ¿Quién dice eso? La palabra de Dios dice lo contrario. En Filipenses 4:19 el apóstol Pablo declara, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Así que con esa promesa confiaré en que Dios supla toda necesidad hoy. Porque, mire, para poder andar por fe hay que depender de Dios en todo, en lo más mínimo y en lo más grande. Cuento con Él. Él es mi Padre amoroso y espero que supla mis necesidades de acuerdo a su perfecta voluntad. Voy a agradecerle confiando en que perdonará mis pecados. Cuando tropiece hoy y caiga, porque sé que como ser humano, soy propenso a errores y debilidades, voy a confiar en Él. Creeré que Dios me levantará, al haber perdonado mi pecado, y me hará avanzar en la vida, purificado y fortalecido. Confiaré en Dios en cada relación que tenga, sea con mi cónyuge, mis hijos, mis compañeros de trabajo o mis amigos. Confiaré en Él en lo que necesite decir y necesite recordar en cada conversación. Confiaré en Él al enfrentar esas cosas difíciles, esos momentos de incertidumbre, cuando no sé qué hacer en ese instante. Confiaré en Él para saber cómo responder a las críticas y también cómo responder a los elogios, sin que la soberbia me invada. Confiaré en Él respecto a las necesidades de otros en las que me siento involucrado, pidiéndole dirección para saber cómo ayudar. Confiaré en Él. Y si necesito compartir un testimonio de lo que Cristo ha hecho por mí, lo haré en el Espíritu, y según Él me guíe y me muestre, para causar un impacto eterno en la vida de alguien. Confiaré en Él, para no tener que tratar de impresionar a nadie con mis propias fuerzas o logros, bons, sino para influir en la vida de alguien hoy, no importa quién sea, para que esa persona también quiera conocer al mismo Cristo que conozco. Confiaré en Él, hoy de modo tal, que ni siquiera tenga que preocuparme por mi futuro, ni por mi seguridad eterna, porque sé que están firmemente guardados en sus manos. Solo confiaré en que al despertar en la mañana, despertaré en los brazos de un Padre amoroso. Ay, despertaré plenamente seguro y protegido en la persona de Jesucristo. Despertaré cada mañana consciente de que en la cruz del Calvario se resolvió mi salvación eterna de una vez para siempre, y que nada ni nadie me podrá arrebatar de su mano. Así que, andar por fe significa que Jesucristo dominará mi mente, que sus pensamientos y principios guiarán mi entendimiento. Jesucristo dominará y controlará mis decisiones, porque su voluntad es mi prioridad. Jesucristo será el centro de todo, el eje alrededor del cual gira mi existencia. Mire, la mayoría de la gente cree que su vida es el centro del mundo, y que todo lo demás gira a su alrededor, como si fueran el sol de su propio universo. Pero veamos cómo es la realidad para el creyente. Digamos que, por ejemplo, esto representa a Cristo. Así es como vivimos la vida. Pase lo que pase en el día, toda la vida del creyente gira alrededor del Hijo de Dios, porque Él es el núcleo, el centro, la razón de ser de nuestra vida. Al aceptar a Cristo como su Salvador personal, la Biblia dice que Cristo vino a nuestra vida en la presencia y el poder del Espíritu Santo, y por eso Él está allí, morando en cada creyente. Ahora, ¿por qué Dios mandó al Espíritu Santo a nuestra vida? ¿Para qué propósito tan glorioso? Para facultarnos, para empoderarnos, para ayudarnos a andar por fe todos los días de nuestra existencia. Mire, Él quiere ser parte de cada decisión que tomamos, quiere ser parte de cada relación que mantenemos. Cuando vengan los problemas, las pruebas, las persecuciones, las dificultades, las penas y angustias que son inevitables en este mundo caído, ¿sabe qué? Él está ahí. Mire, escuche atentamente. Existe una convicción plena, una certeza absoluta de que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios atento y amoroso, se involucra personalmente en cada circunstancia y cada necesidad de nuestra vida. Él no es un Dios distante e indiferente. Verá, andar por fe es andar en sumisión total a Dios. Es andar de modo tal que Dios tenga el control absoluto y soberano de cada área de nuestra vida. Ahora, al hablar de ser sumisos o de rendirnos a Él, creo que la mayoría de la gente piensa, voy a entregarle a Dios esto y esto, yo me encargaré de esto y aquello, lo que considero mío. No, eso es una rendición a medias, una fe incompleta. Si en verdad estoy comprometido con Dios, si en verdad estoy rendido a Él en cuerpo, alma y espíritu, Él tendrá acceso a todo en mi vida. Tendrá acceso a todas las cosas, sin reservas. Por lo tanto, no hay nada que retener,
nada que esconder, nada que guardar para nosotros mismos. Permítame preguntarle esto con honestidad. Cuando enfrenta alguna situación o circunstancia en su vida, especialmente si es algo difícil, ¿cuál es su primera reacción? ¿Es acaso una oración, un clamor, una súplica a Dios? Dirá, Padre, te necesito, confío en ti con todo mi ser. Vea lo que pasa. Dios quiere que vivamos de tal modo que nadie tenga que recordarnos que oremos, ni recordarnos que lo busquemos, ni que nadie tenga que preguntarnos, ¿has orado por esto? Y esa reacción natural y normal, esa respuesta espontánea del corazón, debe ser rápida, casi instintiva. La reacción natural al enfrentar cualquier cosa, sea buena o mala, debe ser decir, Padre, ¿qué quieres que haga? Te doy gracias, Dios, porque eres soberano y tienes el control absoluto de esta situación. Así es como debe manifestarse nuestra fe. Entonces, ¿cómo aprendemos a andar por fe de una manera práctica? De esta forma, voy a hacer una petición. Voy a presentar mis necesidades y deseos a Dios en oración. En cierto sentido, pondré a Dios a prueba, pero no tratando de tentarlo o manipularlo, sino confiando en su fidelidad. Solo haré una petición sincera. ¿Y sabe qué? Cuando Dios me contesta o me ayuda en esto, cuando veo su mano obrando en mi vida en respuesta a mi oración, ¿sabe qué pasa cuando eso ocurre? Es como añadir una capa más, una piedra sólida más sobre mi cimiento de fe. Mi base ya está en Cristo. Él es la roca inconmovible. Es una base sólida, inexpugnable, pero tengo que edificar sobre esa base del Hijo Eterno de Dios. ¿Cómo edificaré sobre eso? Confiaré en Dios, lo veré actuar, lo veré cumplir sus promesas, y le daré las gracias por su fidelidad. No solo tendré lo que merezco, sino que recibiré su gracia inmerecida. En segundo lugar, ¿qué debo hacer? Debo persistir, perseverar en su palabra, y descubrir qué dice la Biblia acerca de Dios, su carácter, sus promesas y sus mandamientos. Preste muchísima atención a esto. Si no sabe quién es el Dios en quien confía, ¿cómo podrá confiar en Él plenamente? ¿Cómo podrá entregarle su vida, si no conoce al Todopoderoso? Pero cuando persistimos en la palabra, cuando la leemos y la estudiamos con diligencia, vemos lo que dice. La Biblia dice que Dios me ama con un amor eterno e incondicional. También que suplirá todas mis necesidades, que es mi proveedor. Y dice que Dios es santo, y que me perdonará por su gracia. O sea, cuando comienzo a estudiar las Sagradas Escrituras, con un corazón abierto y una mente dispuesta, pasa algo transformador, con mi entendimiento de la naturaleza de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Es como echar sobre todos mis cimientos, sobre mi base, el aceite que hace que todo funcione con suavidad y poder espiritual. Este es Dios, y así es Él. Y si esto es lo que Dios es, si esto es lo que Dios es en su esencia, entonces puedo confiar en Él sin reservas, sin temor, sin duda alguna. Mire, si viene a la iglesia, trae su Biblia, la lee con nosotros durante el sermón, y luego la lleva a casa y la deja a un lado. Quizá aprenda ciertas cosas de forma superficial, pero Dios lo quiere a usted inmerso en su palabra. Dios quiere que usted absorba la verdad, que la internalice. Él quiere que vea las palabras, que recuerde lo que dicen, que vea sus promesas reveladas en cada página. Mire, cuanto más entiendo las promesas de Dios, su naturaleza divina y cómo actúa en la historia y en las vidas, más fuerte y firme será mi fe. La fe no es algo que se genere espontáneamente, sino que es cultivada a través de la relación íntima con Dios a través de su palabra. Así pues, si quiero aprender a andar por fe, haré las peticiones, oraré con sinceridad y veré qué pasa. Por ejemplo, si Dios no contesta mi oración de la manera que yo esperaba, y en cambio, me muestra que no era su voluntad, ¿qué debo hacer? No debo desanimarme, sino decir, gracias Padre, tenías en mente algo mejor, algo más elevado, algo que yo no podía ver. ¿Sabe qué? Aun cuando no conteste mi oración según mi deseo, si entiendo que Dios tenía algo mejor en mente, ¿sabe qué hace eso en mi vida? Fortalece mi fe de una manera increíble. ¿Qué dice eso de Dios? Dice que Dios me ama tanto que, escuche, ni siquiera me dará lo que sabe que no es bueno para mí, lo que podría dañarme o desviarme de su propósito perfecto. Gracias a Dios por su amor sabio y protector. Quizás no me agrade en el momento, quizás me enoje humanamente y le diga, Señor, ¿cuál es el trato aquí? Y Dios me dice con su amor, el trato es el mejor acuerdo posible para ti, y esto es lo mejor que puede pasarte. Así es como funciona la fe. Aunque no reciba lo que quiero y Dios me muestre por qué, ¿qué hace Él? Afirma mi fe, me enseña que me ama demasiado para darme algo que no debo tener o que no es para mi bien eterno. Bien, ¿cómo aprendemos a hacerlo? A andar por fe. Flaqueamos, caemos, cometemos errores. Nadie es perfecto. Pero hay que hacer esto. Mire, para aprender a andar por fe, recuerde esto. Debemos recordar ciertas cosas fundamentales.
Para empezar, cuando falle y piense, Señor, me equivoqué de nuevo, lo que debe hacer no es autocompadecerse y hundirse en el pantano de la culpa y la desesperación, pensando, bueno Señor, me equivoqué, ¿cómo podrías confiar en mí ahora? Aunque nunca había confiado plenamente, ¿cómo podrías ya más confiar en mí? ¿Y qué pasa con ese pensamiento? Recuerde esto con toda claridad. El desánimo, si no tiene cuidado, destruirá su fe, la corroerá desde adentro. Todos nosotros hemos flaqueado y fallado. Todos hemos sentido miedo y nos hemos asustado, diciendo, Dios mío, ¿qué pasará ahora? Pero sabe que eso no enoja a Dios. Mire, no puede defraudar a quien no tiene expectativas poco realistas de usted. Y Dios no tiene expectativas irreales de nosotros. Él sabe que somos polvo, frágiles, limitados. Él nos entiende perfectamente, conoce nuestra debilidad y por lo tanto, no tengo que desistir, no tengo que rendirme. Y mire, una de las claves no es cuántas veces flaquee y caiga en el proceso de aprender a andar por fe. La clave es, escucha atentamente, no es cuánto ni cuán seguido caiga, sino qué hago cuando caigo. ¿Me quedo en el suelo revolcándome en la autocompasión, o me levanto? ¿Me levanto? Le doy gracias a Dios por perdonarme y limpiarme de mis pecados por la sangre de Cristo. Agradezco a Dios por mostrarme mis dudas, mis temores, mis angustias y mi inquietud. Y gracias a Dios por amarme lo suficiente para seguir adelante conmigo. Así que nos levantamos y seguimos adelante, pero sin renunciar jamás a la fe en Él. Poco a poco, día a día al confiar en Él, semana tras semana al confiar, mes tras mes al confiar en Él, año tras año, al confiar en Él en cada circunstancia. ¿Qué sucede? Fortalecemos siempre nuestra fe se vuelve más firme, y más fuerte y más fuerte. Es como un músculo espiritual que se desarrolla con el ejercicio constante. Mire, si las cosas que le molestaban, le preocupaban y le enojaban cuando fue salvo, aún molestan y le preocupan y enojan con la misma intensidad, debe hacerse esta pregunta con honestidad ante Dios. Aún sigo en el kinder en lo que a fe se refiere. ¿Dónde estoy, Señor, en mi fe? ¿He crecido o me he estancado? Ahora, así forja Dios la fe en nuestras vidas. Lo he dicho muchas veces y lo repito con total convicción, a través de problemas, pruebas, dificultades y adversidad. Mire, si en verdad queremos entender cómo es Dios en su poder y fidelidad, y si de verdad queremos que Él fortalezca mi fe hasta hacerla inquebrantable, debo estar dispuesto a que me echen al fuego de la prueba. Debo estar dispuesto a afrontar dificultades y adversidad, sabiendo que estas son las herramientas divinas que Dios usa para refinar mi fe. Mire, la fe que nos sostiene en la vida, la fe que nos permite superar los momentos más difíciles, no se forja con solo leerla en un libro. Aunque la palabra de Dios es el cimiento, lo que realmente la activa y la profundiza es la experiencia vivida, la aplicación práctica de esa fe en medio de las circunstancias. La experiencia hace que funcione. Pero mire que le da un impacto glorioso a su testimonio, a su mensaje para otros, su experiencia, el hecho de haber pasado por eso, de haber atravesado por las aguas profundas, por el fuego purificador, de haber caminado por las pruebas más exigentes. Ha pasado por la adversidad, por momentos de gran necesidad, cuando no parecía posible en el mundo suplir esas necesidades, y Dios, de una manera milagrosa, las suplió. ¿Cómo aprendemos a confiar y a crecer en fe? Aprendemos viviendo cada día en dependencia de Dios, confiando en Él en cada detalle, fallando a veces, sí, pero enfocándonos de nuevo en Dios con arrepentimiento y avanzando en la vida con renovada determinación. Le haré una pregunta crucial. ¿Está usted dispuesto a rendir su vida completa a ese Dios? Su cuerpo, alma, espíritu, su dinero, sus relaciones, su matrimonio, su familia, sus hijos, todo, ¿puede con eso? ¿Dejará que Él lo maneje, lo dirija, lo gobierne? Quizás alguien que me escucha diga, ni siquiera soy creyente, ¿qué hay de mí? Bueno, solo esto, aquí es donde debe empezar. Debe hacerse la siguiente pregunta fundamental con total honestidad. Creo en el testimonio de la palabra de Dios que dice que el que no naciere de nuevo, el que no acepte a Cristo como su Salvador personal, se perderá por la eternidad. ¿Lo cree usted con todo su corazón? ¿Cree que Cristo fue a la cruz del Calvario, murió en su lugar y pagó toda su impagable deuda de pecado? ¿Lo cree así? Debe comenzar aquí y estar dispuesto a aceptar esa verdad revelada. Y debe estar dispuesto a decirle con humildad y fe, Señor Jesús, te confieso hoy mis pecados. Yo creo lo que dices en la Biblia, creo que tu muerte en el Calvario pagó por mis pecados y te acepto como mi Salvador. Creo que lo que hiciste borrará mi pecado. Confío en que perdonarás mis pecados. Te acepto como mi Salvador y Señor. En el momento en que lo haga en ese instante, se convierte en hijo del Dios vivo,
y emprende un viaje maravilloso en el que todos aprendemos a andar por fe. Este estilo de vida que le he descrito enfatiza la soberanía absoluta de Dios y la obediencia confiada por parte del creyente. Es un viaje de por vida, un peregrinaje de fe y dependencia total en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Paso 02, el compañero del sermón. Esta es una herramienta maravillosa que me permite profundizar y conectar de una manera mucho más personal con los mensajes que Dios me permite compartir con ustedes, mi amada audiencia. Escuche esto con mucha atención, porque el deseo más profundo de mi corazón es que estas verdades no solo pasen por su mente como ideas pasajeras, sino que se arraiguen profunda y permanentemente en su espíritu, transformando cada aspecto de su vida. El Hijo de Dios, nuestro bendito Señor Jesucristo, pronunció palabras que resonaron a través de los siglos y transformaron para siempre la historia de la humanidad cuando dijo, con autoridad divina, yo soy el camino y la verdad y la vida, sino por mí. Juan 14:6. Y debido a esa verdad absoluta, esa declaración inquebrantable que es el centro de nuestra fe cristiana, Él nos dio un mandato sagrado, una misión eterna. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15, 16. Esa es nuestra gran comisión. En el Ministerio de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, nos dedicamos a cumplir fielmente este mandato. Y hoy quiero que hablemos sobre un tema que define el curso de nuestra existencia, un tema que tiene implicaciones eternas y que cada persona sin excepción debe considerar con la mayor seriedad. El título del mensaje de hoy es ¿Una vida sabia o una vida insensata? Piense en esto por un momento con toda honestidad. ¿Por qué una familia tomaría la decisión de comprar una casa para convertirla en su hogar, sabiendo perfectamente bien que no tienen los recursos financieros para pagarla? Saben que el presupuesto familiar no alcanza, saben que se están sobreextendiendo más allá de sus posibilidades, pero de todas maneras firman los papeles y la compran, impulsados por un deseo momentáneo o una presión externa. Eso, mi querido amigo, es una decisión profundamente mala, insensata y llena de consecuencias dolorosas. ¿Por qué alguien, en su sano juicio, decidiría contraer matrimonio basándose únicamente en el placer sexual o en una atracción física pasajera que, por su propia naturaleza, es efímera? Se lanzan a un compromiso de por vida, un pacto sagrado, sin considerar el carácter de la otra persona, sin pensar en los valores fundamentales que compartirán, sin evaluar la compatibilidad espiritual o emocional que es crucial para la estabilidad de un hogar. Simplemente no piensan en las otras cosas que realmente sostienen un matrimonio y un hogar a lo largo de los años. Esa es, sin lugar a dudas, una mala decisión con graves ramificaciones. ¿Por qué un padre o una madre ingeriría bebidas alcohólicas de manera constante y en exceso frente a sus hijos desde que son pequeños, permitiendo que ellos crezcan con la imagen devastadora de un padre o una madre que a veces está borracho y fuera de control? Lo hacen sin considerar ni por un solo segundo las consecuencias devastadoras, psicológicas, emocionales y espirituales que esto tendrá en la psique y en el futuro de esos niños, marcándolos para toda la vida. Esas son decisiones muy malas, muy dolorosas y que causan un daño irreparable. Al reflexionar hoy sobre la clase de vida que usted está llevando en este preciso momento, yo le pregunto con un amor pastoral, ¿diría usted, con toda honestidad, que las decisiones que toma cada día son sabias o son insensatas? ¿Están alineadas con la voluntad de Dios o son producto de su propia voluntad limitada? Cuando me detengo a observar el mundo que nos rodea, mi corazón se entristece profundamente al pensar en aquellas personas que nunca, absolutamente nunca, consideran la voluntad de Dios para sus vidas. Viven el día a día tomando decisiones basadas exclusivamente en lo que quieren en el momento, en lo que sienten en sus emociones fluctuantes e inestables, en lo que les hace sentir bien de forma inmediata, o simplemente en lo que otros piensen de ellos. Pasan por la vida como barcos sin timón, sin detenerse nunca a preguntar con humildad, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? Esta es, sin lugar a dudas, una decisión mala e insensata, con consecuencias que pueden ser eternas.
Podemos ver este patrón de insensatez en todas las áreas y estratos de la sociedad. Piense en la cantidad de gente que acumula deudas masivas en sus tarjetas de crédito, comprando cosas que no necesitan, que no les aportan valor real, con dinero que no tienen hasta llegar a un punto donde saben perfectamente que no pueden pagarlas. ¿Por qué hacen eso? Son malas decisiones motivadas por la falta de sabiduría, por la ignorancia de principios financieros bíblicos y por el deseo de gratificación instantánea. La gente toma decisiones insensatas porque excluyen deliberadamente de su proceso de razonamiento lo más importante que pueden tener en sus vidas. Y eso es la sabiduría de Dios Todopoderoso, la fuente de toda verdad y entendimiento. Yo le pregunto hoy, a usted que me escucha, con una seriedad que surge de mi amor por su alma, ¿qué lugar ocupa Dios en su toma de decisiones? ¿Intentará resolver sus problemas usted solo, confiando en su propio entendimiento limitado, en su propia experiencia finita? ¿O será lo suficientemente sabio para buscar la sabiduría de Dios antes de dar cualquier paso importante, antes de emprender cualquier nuevo camino? Mire, lo diré de esta manera para que quede grabado en su corazón de antemano, como un principio fundamental para toda su vida. Antes de que usted tome cualquier decisión, sin importar cuán pequeña o insignificante parezca, siempre debe hacerse esta pregunta fundamental, esta pregunta que ilumina el camino. ¿Es esto lo más sabio que puedo hacer? Siempre hay una respuesta disponible si estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. ¿Es esto lo más sabio que puedo hacer? Ya sea que se trate de un asunto crucial en su matrimonio, algo relacionado con sus finanzas personales y su futuro, una decisión importante sobre su salud física, o cualquier otra situación, grande o pequeña, que enfrente en la vida, la pregunta correcta siempre es la misma. La pregunta que le conecta con la sabiduría divina. ¿Es esto lo más sabio que puedo hacer? Quizás alguien que me escucha diga, bueno, doctor Stanley, la verdad es que yo no sé exactamente qué es la sabiduría. ¿Cómo puedo saber si mis decisiones son sabias? Pues bien, a eso vamos en este día. Pero quiero que entienda primero que una vida sabia es, por definición, la mejor vida posible, la vida más plena, más pacífica, más fructífera y más feliz que un ser humano puede experimentar en esta tierra y para la eternidad. La sabiduría no es simple inteligencia, la acumulación de datos o el conocimiento intelectual. La sabiduría es un don precioso de Dios. Es la capacidad de aplicar el conocimiento de Dios de una manera práctica y transformadora. Por el contrario, una vida insensata es un estilo de vida que termina saliendo muy caro en todos los aspectos imaginables: emocional, financiero, relacional y sobre todo espiritual, con consecuencias eternas. Así que le invito ahora mismo a que busque en su Biblia el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Deseo que comencemos nuestra lectura en el versículo 19. Hay varios principios profundos aquí que deseo que consideremos con mucha calma y reflexión, pero mientras buscamos el pasaje, quiero que siga preguntándose en su mente, con total honestidad y humildad ante el Señor, acerca de esas decisiones que tiene por delante el día de hoy, o quizás las que deberá enfrentar al llegar a casa, o tal vez mañana, o durante las próximas semanas o meses. Esas decisiones que usted sabe que debe tomar tarde o temprano, ¿serán decisiones sabias o serán decisiones insensatas? Escuche lo que el apóstol Pablo nos dice bajo la inspiración inerrante del Espíritu Santo en el capítulo 3, comenzando desde el versículo 19. Note la profunda verdad que nos revela la palabra de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Vea esto con total claridad, que no haya ninguna ambigüedad. La sabiduría de este mundo, ese sistema de pensamiento, esa filosofía de vida que ignora deliberadamente al Creador del universo, es considerada por Dios como una completa absoluta insensatez. Es la manera de pensar del mundo, la mentalidad secular que intenta funcionar, organizarse y prosperar sin Dios, sin reconocer su soberanía ni su existencia. El texto inspirado continúa diciendo, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esto significa que nadie, por muy inteligente o astuto que se considere, se saldrá con la suya al intentar engañar a Dios, ignorar sus leyes divinas o vivir fuera de su voluntad. Siempre habrá consecuencias ineludibles, tarde o temprano, para aquellos que intentan vivir al margen de sus principios. Y añade con una verdad que nos debe hacer reflexionar, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Salmo 94:11. La Biblia dice que esos pensamientos son vacíos,
carentes de valor eterno, sin sustancia real, porque llevan a las personas a tomar decisiones insensatas que no perduran ni tienen significado ante los ojos de Dios. Luego, el apóstol nos da una instrucción clara y liberadora. Así que, ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. 1 Corintios 3:21. En aquel tiempo, en la iglesia de Corinto, los creyentes trataban de comparar a los predicadores, diciendo que uno era mejor que el otro, creando divisiones y facciones. Pablo menciona a Apolos, a Cefas y a él mismo, recordándoles que sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo pertenece al creyente porque estamos en Cristo y en Él tenemos todas las cosas. ¡Qué herencia tan gloriosa! Y vea este versículo final que es tan poderoso, tan lleno de esperanza y seguridad para el alma, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Corintios 3:23. Al pensar en los versículos de la Biblia que son verdaderamente impactantes y significativos para nuestra seguridad diaria y eterna, este debe encabezar la lista. Escuche bien esta verdad inmutable. Ustedes pertenecen a Cristo por su sacrificio redentor en la cruz y Cristo en su deidad pertenece a Dios el Padre. Por tanto, si pertenecemos a Cristo por la fe, por nuestra aceptación de Él como Señor y Salvador, pertenecemos directa e incondicionalmente a Dios el Padre. Esta es la base de nuestra seguridad eterna. Y aquí debo hacerle una pregunta muy seria y directa, que requiere una respuesta honesta de su parte. ¿A quién pertenece usted hoy? Porque solo hay dos opciones posibles en el reino espiritual, no hay una tercera vía. Usted pertenece a Dios mediante la fe en Jesucristo, reconociéndolo como su Señor, o pertenece al dominio de Satanás, el enemigo de nuestras almas. No hay terreno neutral, no hay una zona gris espiritual. Algunos dirán, bueno, Dr. Stanley, es que no creo en el diablo ni en el infierno. Permítame decirle, con amor, pero con la autoridad de la palabra de Dios, que esa es una creencia profundamente insensata, una peligrosa ilusión que no cambia la realidad de su condición espiritual. Su incredulidad no anula la verdad divina. Con eso en mente, de eso exploremos más a fondo este tema vital de los estilos de vida sabio e insensato, y cómo la gente los vive en la práctica en el mundo real. La Biblia hace una distinción muy clara aquí, una dicotomía que no podemos ignorar. Veamos por un momento lo que caracteriza a la vida sabia. Primero, necesitamos definir qué significa la sabiduría genuina, la sabiduría que viene directamente de Dios. La sabiduría real, la que transforma y eleva nuestra existencia, consiste en ver las cosas desde el punto de vista de Dios, no desde nuestra perspectiva limitada, ni desde la perspectiva del mundo, sino desde su perspectiva divina y eterna. ¿Cómo ve Dios esta situación que me aflige? ¿Cómo ve Él esta relación que me desafía o este negocio que me ocupa? Y luego, después de buscar su visión, reaccionar a esas situaciones y circunstancias conforme a lo que enseña su santa y perfecta palabra de Dios. Ahora bien, para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿dónde voy a encontrar esa visión, ese entendimiento divino? La encontraré única y exclusivamente en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Ella es nuestra brújula, nuestro mapa, nuestra luz en la oscuridad. Entonces, si alguien dice, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, o no tengo interés en estudiar las Escrituras, lo que realmente está diciendo, aunque quizás no lo reconozca, es lo siguiente. He decidido vivir una vida completamente insensata. He decidido que tomaré decisiones insensatas en cada etapa de mi vida, decisiones que me llevarán al arrepentimiento. Y que estoy dispuesto a sufrir las consecuencias dolorosas, devastadoras y eternas que nunca antes me había imaginado. Si usted se cree tan listo o tan capaz como para vivir una vida feliz, pacífica, fructífera o exitosa, estando alejado de las enseñanzas bíblicas, de la guía de Dios, déjeme decirle con amor y firmeza que se está engañando a sí mismo de la manera más peligrosa. Eso es necedad en su forma más pura. Usted no puede lograrlo por sus propias fuerzas, por su propia razón limitada, porque la Biblia lo enseña con una claridad meridiana en todas sus páginas, mostrándonos ejemplos históricos, lecciones de vida de hombres y mujeres que intentaron vivir sin Dios y terminaron en el desastre más absoluto, en la desilusión y la destrucción. Piense en eso, medite en esa verdad. Sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder adecuadamente, en obediencia a su palabra. Al enfrentar cualquier decisión, por pequeña o grande que sea, la pregunta que debe arder en su corazón y en su mente es: ¿qué es lo más sensato que puedo hacer ante los ojos de Dios? Y para descubrir la respuesta, debo volverme hacia la única fuente de toda sabiduría verdadera, que es Dios Todopoderoso,
quien nos habla a través de su espíritu y su palabra. Dejar a Dios de lado en el proceso de toma de decisiones es algo profundamente insensato y a menudo devastador en sus resultados. Solo un necio, una persona sin entendimiento espiritual, escucha la palabra de Dios y luego se aparta, cierra su mente, endurece su corazón y dice: no quiero eso para mí, no me interesa la guía de Dios. Esa persona no está pensando con sabiduría, sino con una insensatez que le costará muy caro, que le robará la paz, la alegría y la bendición de Dios. Cuando meditamos en este pasaje, debemos recordar una verdad fundamental acerca de Dios, que Él es omnisciente. Eso significa que Él lo conoce todo de manera perfecta, sin límites, sin errores, sin lagunas. Dios conoce su ayer, cada detalle de su pasado, cada pensamiento que ha tenido, cada palabra que ha dicho. Conoce su hoy, cada instante de su presente, y conoce cada detalle de su mañana, su plan y su propósito para su futuro. Él sabe perfectamente lo que pasó ayer en su vida, incluso aquellas cosas que usted ya olvidó o que no comprendió del todo. Nosotros, como seres humanos, solo sabemos lo que nuestros limitados sentidos humanos nos permiten percibir, pero Dios tiene un conocimiento total, absoluto e infinito de cada átomo, de cada evento en el universo desde el principio hasta el fin. Él nunca se atrasa, nunca llega tarde, porque conoce el pasado, el presente y el futuro simultáneamente en un solo acto de conocimiento divino. Nada, absolutamente nada puede sobresaltar o sorprender a Dios. Él lo sabe todo antes de que suceda, mientras está sucediendo y después de que ha terminado. Su conocimiento es perfecto. Entonces yo le pregunto con reverencia, ¿no es lo más sensato y lógico, lo más inteligente y humilde, consultar a aquel que lo sabe todo antes de tomar una decisión trascendental? Dios nunca le dirá: oh, lo olvidé, oh, vaya, no había pensado en esa posibilidad. A veces la gente se pregunta, con dolor y confusión, por qué permitió Dios que pasaran por cierto problema, dolor o tragedia en sus vidas. Pero debe saber que nada de eso ocurrió sin que Dios los hubiera de antemano. Nada, absolutamente nada, sucede fuera del plan soberano y perfecto de Dios. Y aunque lo que Dios permite a menudo rebasa mi entendimiento humano limitado, aunque no comprenda los caminos de Dios, puedo descansar en el hecho inmutable de que nada va más allá de su sabiduría infinita y de su plan perfecto para mi bien. La necedad del mundo consiste precisamente en creer que ellos saben lo que va a pasar, o que tienen el control de sus propias vidas, cuando en realidad solo Dios lo sabe y lo controla todo, desde el más grande evento cósmico hasta el más pequeño detalle de nuestra existencia. Por eso los creyentes hemos sido apartados, hemos sido llamados a un propósito superior. Somos parte del cuerpo de Cristo, su Iglesia. Hemos sido separados por Dios mediante la obra redentora de Jesucristo. ¿Y para qué hizo esto? Para permitirle a Él, al Dios vivo, vivir su vida a través de nosotros, manifestando su amor y su poder en un mundo que lo necesita desesperadamente. Mire bien esto, mi amado hermano o hermana. Somos los hijos del hombre Dios viviente. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Estamos eternamente seguros en sus manos y lo tenemos a Él como nuestra guía constante cada día. Podemos preguntarle sobre cualquier decisión, por pequeña que sea, y Él nos dará la dirección correcta, la respuesta sabia. Pero si usted no le conoce, si usted no ha entregado su vida a Cristo, o si usted, siendo creyente, vive en desobediencia voluntaria a Dios, preste mucha atención a esto. Al vivir así, al ignorar su voz, usted le está diciendo a Dios con sus acciones: no necesito tu omnisciencia, tu conocimiento perfecto. No necesito tu omnipotencia para que me ayudes. No necesito tu omnipresencia para que me acompañes. Yo puedo manejar esto por mi cuenta, con mis propias fuerzas y mi limitada sabiduría. En este mundo que se ha vuelto loco, un mundo vil, pecaminoso y lleno de confusión, llegar a esa conclusión, a esa arrogante autosuficiencia, es el acto más necio e insensato que un ser humano puede cometer. Todos nosotros necesitamos a Dios, todos lo necesitamos desesperadamente cada minuto de cada día, en cada aliento, en cada paso. Cuando veo lo que el apóstol Pablo escribe en este pasaje, diciendo que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, me pongo a observar la sociedad en la que vivimos. Mire lo que nos está sucediendo cada día. Usted se levanta por la mañana y escucha una noticia alarmante llena de violencia o crisis. A la mañana siguiente escucha algo todavía peor que supera lo anterior, y le pregunto, con total honestidad, ¿cuándo fue la última vez que usted vio la televisión, leyó el periódico o escuchó las redes sociales y pudo decir con total sinceridad: ¿al fin ha llegado un gran día de paz absoluta en el mundo, un día sin problemas? No, eso no sucede.
Esa no es la realidad de este mundo caído. Entonces, ¿qué debe hacer un creyente ante esta dura realidad? ¿Deberíamos nosotros estar preocupados, frustrados, ansiosos y llenos de temor? ¿Yéndonos a dormir pensando con angustia en lo que pasará mañana en el siguiente desastre? No, 1000 veces no. Nosotros sabemos lo que pasará porque conocemos dueño del futuro al Dios que tiene todo bajo su control soberano. Mira, nosotros podemos dormir tranquilos en la presencia del Dios Todopoderoso, aquel que nunca duerme ni se adormece. Salmo 121, 3, 4. Él tiene todo el poder y todo el conocimiento de hasta la más mínima circunstancia de nuestra vida. Somos sus hijos amados comprados por la sangre de Cristo. Sería una insensatez total vivir como si estuviéramos apartados de Dios, como si estuviéramos solos, cuando Él ha hecho posible que tengamos en Cristo Jesús toda la sabiduría, todo el poder y toda la dirección que necesitamos para vivir victoriosamente, para enfrentar cada desafío con esperanza. La razón humana, por muy educada, brillante o sofisticada que sea, siempre termina fallando, siempre encuentra sus límites. Se necesita obligatoriamente la sabiduría divina para vivir de la manera que realmente deseamos en nuestro interior, para alcanzar la plenitud y el propósito para el cual fuimos creados. Cuando decidimos vivir sensatamente, cuando elegimos el camino de la sabiduría divina, buscamos la guía del Señor en cada detalle de nuestra vida. Piensa en esto. Las personas que son espiritualmente sabias, aquellas que caminan en sensatez delante de Dios, tienen la capacidad de ver cosas que los ojos físicos de los demás no pueden percibir. Pueden escuchar lo que los oídos de otras personas simplemente no oyen, porque están sintonizados con la voz del Espíritu Santo. Por eso es que a veces alguien puede acercarse a usted y decirle algo de manera muy persuasiva, con palabras elocuentes, o incluso con arrogancia. Pero si usted es un hijo de Dios que camina en la comunión del Espíritu Santo, que tiene la sabiduría de Dios, usted detectará que hay dos mensajes. Uno es lo que sus oídos físicos escucharon, las palabras pronunciadas, pero el otro es lo que esa persona realmente quiso decir en su corazón, la intención oculta, el verdadero motivo. Y suele haber una diferencia abismal, un abismo entre ambos. Los hijos de Dios que andan sensatamente son aquellos que poseen la sabiduría de Dios, porque ese es el deseo y la voluntad del Padre para nuestras vidas, que seamos sabios en Él. El problema es que a menudo ignoramos esa sabiduría, la pasamos por alto, nos metemos en graves problemas por nuestra propia imprudencia, y luego clamamos, «Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste esto?» Pero la realidad es que Él ha estado allí desde siempre, esperando pacientemente para guiarnos, para hablarnos, pero nosotros no lo escuchábamos. Estábamos demasiado ocupados escuchando las opiniones de otra gente, las voces del mundo, o decidimos hacer lo que nosotros queríamos, lo que nos parecía correcto, en lugar de hacer lo que Dios, en su infinita sabiduría, sabía que era lo mejor para nosotros. Si decidimos vivir sensatamente, viviremos de un modo muy particular, un modo que nos elevará por encima de las circunstancias. ¿Y cuál es ese modo, en esencia, para explicárselo de la manera más sencilla posible? Cuando vivimos sabiamente, recibimos la capacidad sobrenatural de atravesar los valles más oscuros udrofrundius aisai, los momentos de mayor dificultad y dolor, sin desmayar, sin perder la esperanza, sin ser consumidos por la desesperación. Podremos caminar por sendas que antes creíamos que serían imposibles de transitar, caminos que humanamente nos parecerían intransitables. Podremos soportar situaciones, circunstancias y aflicciones que humanamente nunca pensaríamos que podríamos resistir, porque tendremos la fortaleza de Dios. Pero si andamos en sabiduría, ocurre algo maravilloso y divinamente orquestado. Dios nos habla al corazón con claridad y nos dice, este es el siguiente paso que debes dar. Y luego cuando damos ese paso, nos dice, y este es el próximo paso, y este el siguiente. ¿Sabe por qué Dios no nos cuenta toda la historia de nuestra vida desde el principio, desde que nacemos? Porque ni siquiera seríamos capaces de entenderla. Nuestra mente humana es demasiado limitada. No podríamos comprender hacia dónde nos está llevando Dios, ni el propósito final de cada prueba, de cada desvío, de cada dolor. Por eso, Él trabaja con nosotros paso a paso, día a día, revelándonos su voluntad en el momento preciso. Cuando le preguntamos con humildad y fe, Señor, ¿qué decisión debo tomar en este momento? Él nos muestra el paso inmediato, la siguiente acción. Si decidimos ignorar su voz y tratar de resolverlo nosotros mismos, confiando en nuestra propia limitada sabiduría,
Lo único que lograremos será arar en la dificultad y cosechar dolor, frustración y errores. Cometeremos errores trágicos y nos desviaremos de su plan. Pero recuerde siempre que Dios nos ama con un amor infinito, inquebrantable, y que su deseo más profundo es mantenernos en el camino correcto, el camino de la bendición y la paz. Él nos ama tanto que se encarga de mantener nuestros ojos fijos en lo que es verdadero, eterno y genuino, en las cosas que realmente importan. Sin embargo, debo advertir que existe otro tipo de vida, un camino que muchas personas eligen conscientemente o inconscientemente para su propio perjuicio. Hay muchísima gente que elige vivir de manera insensata, siguiendo sus propios deseos y la sabiduría del mundo. Deseo que preste atención a lo que nos dice el apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo 3, versículo 13. Él plantea una pregunta muy similar a la de Pablo, pero con un matiz diferente, que nos lleva a una profunda reflexión. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto establece un estándar. Luego añade una advertencia severa. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago 3, 14, 15. Ahora deseo que piense en estas palabras por un momento, porque son muy reveladoras. La Biblia, a través de Santiago, establece que hay dos tipos de sabiduría operando en el mundo. Está la sabiduría que viene de Dios, que es pura y perfecta, y está la sabiduría que procede del hombre, de su propia mente limitada y caída y de fuentes malignas. Y fíjese bien en cómo describe Santiago esta última. Dice que es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué significa que sea terrenal? Significa que está limitada exclusivamente a lo que el hombre puede hacer por sus propios medios, por su propia capacidad. Está limitada al raciocinio humano, a sus pensamientos finitos, a sus intentos y a sus logros temporales y superficiales. Eso nos muestra lo limitada y vana que es en realidad, lo poco que puede alcanzar. ¿Qué tan astuto es el hombre hoy en día? Podemos inventar tecnologías asombrosas, podemos viajar a la luna y explorar el espacio, podemos hacer descubrimientos científicos increíbles en muchos campos, podemos hacer esto y aquello, y lograr avances impresionantes. Pero, a pesar de todo este progreso, seguimos siendo incapaces de llevarnos bien los unos con los otros. Seguimos teniendo guerras, conflictos, divisiones y odio en nuestro mundo. Ese es el resultado de la sabiduría y el conocimiento humanos cuando se ejercen sin Dios, cuando Él es excluido de la ecuación. No podemos lograr nada de valor eterno, nada que trascienda esta vida, sin Él. Solo Él es la fuente de la paz y la reconciliación. En segundo lugar, Santiago dice que esa sabiduría es animal o natural. Todos nosotros tenemos instintos naturales en nuestro interior, inclinaciones carnales, pasiones egoístas. Esa es la parte de nuestra naturaleza caída que no quiere someterse a Dios, que se rebela contra su voluntad. Es la parte que está sujeta a las tentaciones del mundo, que busca satisfacer los deseos egoístas y los sentidos físicos por encima de la moralidad, por encima de los principios divinos. Quizás a usted no le guste aceptarlo, quizás le resulte incómodo, pero todos tenemos esos impulsos, esa naturaleza pecaminosa. Algunos lo llaman la naturaleza pecaminosa, otros lo llaman los deseos carnales, llámelo como quiera, pero la realidad es que todos luchamos con ella constantemente. Para aquellos que andan de manera insensata, su sabiduría terrenal, natural, no los llevará a ninguna parte que valga la pena, solo a la frustración y al vacío. Esta sabiduría natural o sensual está íntimamente ligada a nuestra condición caída, a nuestro estado pecaminoso. Si usted lee el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 14 encontrará esta verdad contundente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, cuando entramos en una discusión o un debate con alguien que no cree en Jesucristo, que no reconoce a Dios ni su divinidad, a menudo nos preguntamos, con frustración, ¿por qué no puedes ver la verdad? ¿Por qué no puedes creer lo que es tan evidente? Y la respuesta es sencilla y bíblica. Dios dice que no podrán hacerlos separados de la iluminación del Espíritu de Dios. Los seres humanos son incapaces de comprender las cosas espirituales por su propia razón, porque éstas se discernen con el Espíritu. Y luego Santiago menciona algo que es verdaderamente aterrador, algo que nos debe poner en alerta máxima. Dice que esa sabiduría es diabólica.
Su fundamento último no es otro que Satanás mismo, el enemigo de Dios y de nuestras almas. Si regresamos al capítulo 3 del Génesis, recordaremos que al principio todo era absolutamente perfecto en el Edén. Pero Satanás, el engañador, se acercó a Eva con mentiras sutiles, mezclando verdad con engaño, distorsionando la palabra de Dios. Ella decidió creer una mentira, en lugar de creer la verdad de Dios, la palabra clara de su Creador. Y mire las consecuencias catastróficas eso para toda la humanidad, introduciendo el pecado, la muerte y la miseria en el mundo. Hay muchísima gente hoy en día, y quizás usted sea una de ellas, que ha caído en las mentiras del diablo. Usted lo ha escuchado susurrarle al oído, con engaño. No necesitas a Dios para ser feliz. La gente que va a la iglesia es débil de carácter. Gente que no puede manejarse sola. Tú puedes manejar tu vida solo. Eres lo suficientemente listo para arreglártelas por tu cuenta. Tienes una buena posición social, tienes dinero, tienes intelecto y talento. No necesitas para nada esa religión, esas viejas creencias. Escuche lo que le digo con la máxima seriedad. Escriba esto en su mente, grábelo en su corazón. Esa es la voz del diablo, el padre de la mentira. La palabra de Dios la califica directamente como diabólica. Tiene que ver con seguirlo sin estéis encima de la voluntad divina. Si usted presta oído a las mentiras de Satanás, él siempre intentará convencerlo de que el camino del pecado es el más fácil, y el más rápido o el más gratificante. Por eso, lo verdaderamente importante es detenerse y preguntarse con oración y discernimiento: ¿qué es lo más sabio que debo hacer según Dios, según su palabra, según su carácter? Piense en su papel como padre o madre. Cuando sus hijos lo buscan y le preguntan con sinceridad: papá, mamá, ¿qué debo hacer sobre este problema o sobre esta relación? ¿Qué les responde usted? ¿Les dice simplemente, bueno, déjame pensar, o haz lo que quieras, o les da un no rotundo sin explicación, sin razonamiento? Cuando ellos preguntan por qué, su única respuesta es: porque yo lo mando y punto final. ¿Por qué no intenta decirles algo diferente, algo más profundo? ¿Por qué no les dice, con amor y convicción: he estado orando y pensando en eso, y he llegado a la conclusión, buscando la sabiduría de Dios, de que esa no es la decisión más sabia que podrías tomar, mi hijo o hija? Debemos instruir a nuestros hijos, desde pequeños, para que ellos mismos aprendan a preguntarse: ¿qué sería lo más sabio que puedo hacer en esta situación, en este dilema? No deben preguntarse qué es lo que todo el mundo está haciendo, o lo que está de moda, sino qué es lo más sabio ante los ojos de Dios. En otras palabras, debemos enseñarles a considerar qué es lo que Dios ve desde su posición de omnisciencia, sabiendo que Él tiene todo el poder para ayudarnos y que está presente en medio de cualquier desafío que enfrenten. A veces, lo más sabio que podemos hacer será algo con lo que nadie a nuestro alrededor esté de acuerdo, algo que incluso nos parezca ilógico humanamente. Pero recuerde esto, mi amado oyente, todo el conocimiento humano del mundo junto no equivale ni a una gota de la sabiduría infinita, perfecta y eterna de Dios. Nosotros nunca nos equivocamos cuando obedecemos a Dios, nunca. Así que, solo porque usted no entienda completamente el porqué de un mandato divino, eso no significa que no sea lo correcto, lo mejor para usted. Dios, quien posee toda la sabiduría y conoce los secretos de todos los corazones, podría pasar el resto de la tarde dándome ejemplos que vienen a mi memoria de las veces que obedecí a Dios y vi su bendición manifiesta. Y también de las veces que no lo hice, amargas consecuencias de mi desobediencia. Todo vuelve siempre a este punto central, a esta pregunta vital: ¿qué es lo más sabio que debo hacer en este momento? Yo le desafío a que intente encontrar una pregunta mejor que esa para guiar su vida. Le aseguro que no la encontrará, porque en esa pregunta está implícito el reconocimiento de Dios Todopoderoso como nuestro guía supremo, nuestra fuente de toda sabiduría. Lo que el Señor hace es mostrarnos aquí en la carta de Santiago que la diferencia entre los dos tipos de sabiduría es evidente por sus frutos, por sus resultados en la vida de las personas. Vea nuevamente el capítulo 3 en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Fíjese en eso. Santiago se está refiriendo a un grupo de personas que creen ser sabias, que se jactan de su intelecto, de su conocimiento, pero cuyas vidas están llenas de amargura, conflictos y divisiones. Él dice claramente: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Lamentablemente, vivimos rodeados de personas, quizás incluso compañeros de trabajo o amigos cercanos, de quienes esta es una descripción exacta. Ellos piensan que tienen todas las respuestas correctas para todo, excluyen a Dios de sus planes, de sus decisiones, y en su arrogancia intentan demostrar por qué tienen la razón y por qué la Biblia está equivocada. Ahora bien, es posible que esas personas tengan una posición social elevada, que tengan mucho talento, destreza técnica o un intelecto brillante reconocido por el mundo. Pero yo le pregunto, ¿por eso son más sabios que usted que confía en Dios? De ninguna manera. Pueden ser muy inteligentes en muchos aspectos del mundo físico, en ciencias, matemática, artes, pero quien excluye deliberadamente a Dios de su vida, quien lo ignora o lo rechaza, no es una persona sabia sino insensata. Esa actitud, por muy sofisticada que parezca, entra en la categoría de una vida terrenal, natural y en última instancia diabólica con consecuencias funestas. Note lo que produce esa falsa sabiduría, esa sabiduría mundana, celos, ambición personal, desorden y toda obra perversa, son los frutos amargos de una vida sin Dios. Pero ahora note el contraste glorioso y resplandeciente con lo que dice Santiago un poco más adelante, cuando describe la sabiduría que viene de Dios. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, escuche esto, pura. Mire, la sabiduría de Dios es pura, lo cual significa que es perfecta en un sentido absoluto, sin mancha, sin contagón, sin ningún tipo de malicia. ¿Escuchó bien? Es una sabiduría que no tiene mancha, que no tiene agendas ocultas o egoístas, que es perfecta en todo su diseño, en su intención y en sus resultados. Además, es pacífica. La sabiduría de Dios no trae caos, conflicto o confusión, sino que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, una paz que solo Él puede dar. Filipenses 4:7. Es amable, no tiene nada de hostil, nada de agresivo, nada de dominante. Es benigna, es decir, que busca siempre el bien, la bondad, la prosperidad verdadera, desde el punto de vista santo y perfecto de Dios. Es una sabiduría llena de misericordia y de buenos frutos, que se manifiesta en acciones de amor y compasión. Es sin incertidumbre, porque está arraigada en la verdad inmutable de Dios, y sin hipocresía, es genuina y transparente. Así es la sabiduría de nuestro Dios. Mire, ¿no está usted de acuerdo conmigo en que es una completa insensatez, una locura total, escoger cualquier otra opción que no sea esta gloriosa sabiduría? Vea nuevamente la lista y permítala penetrar en su corazón, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre y sin... Esa es exactamente la clase de vida que todos nosotros queremos vivir, en lo más profundo de nuestro ser, la vida que anhelamos en nuestro espíritu. ¿Puede decir amén a eso? Ahora compare eso que produce la sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal, natural y diabólica, celos, contención, perturbación, desorden y toda obra perversa. Solo existen dos opciones reales en el banquete de la vida, dos caminos distintos y cada uno lleva a un destino diferente. Usted puede elegir vivir sabiamente, buscando y aplicando la sabiduría de Dios, o puede elegir vivir insensatamente, confiando en su propia razón y en las ideas del mundo. Y permítame decirle algo con mucha firmeza, con una verdad innegable, usted ya ha tomado una decisión. En este mismo instante, donde quiera que se encuentre, usted está caminando por la senda de los sabios, la senda de Dios, o está caminando por la senda de los insensatos, la senda que lleva a la ruina. Mire, si usted no tiene a Dios en su vida, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no es tan sabio como cree, por muchos títulos que posea o muchos logros que haya acumulado. Quizás tenga muchos títulos colgados en la pared, quizá tenga mucho dinero, pero sin Dios Todopoderoso, a través de la persona salvadora de Jesucristo, quien es el único que puede perdonar y limpiar nuestros pecados, usted está perdido espiritualmente, separado de Dios, y su destino es la condenación eterna. Cuando usted acepta a Cristo, Él escribe su nombre en el libro de la vida. Tiene un plan perfecto para usted, un propósito eterno, y viene a vivir en su interior mediante la presencia del Espíritu Santo. Es entonces cuando Él comienza a darle sabiduría divina para cada decisión que deba tomar en la vida. No hay otra forma satisfactoria de vivir en este mundo, ni otra manera de encontrar verdadera paz, gozo y propósito. Usted puede confiar plenamente en Él, en su sabiduría, en su amor, en su poder. Dios no va a cambiar sus principios ni sus leyes eternas para adaptarse a sus caprichos, a sus deseos momentáneos. Él le ofrece dos caminos claros y distintos. Vivir sabiamente en obediencia a sus mandamientos, disfrutando de su sabiduría, de su guía y de sus abundantes bendiciones. O vivir insensatamente,
tratando de convencer a muchos de su importancia, haciendo muchas cosas, viajando a muchas partes, acumulando muchas posesiones materiales, muchos lujos para eso luego a la muerte sin esperanza, sin el Salvador, y con un destino eterno de separación de Dios. Mi querido amigo, en sus últimos segundos de vida en esta tierra, tengo el presentimiento profundo, la convicción en mi corazón, de que usted deseará con toda su alma haber escuchado este mensaje hoy y haber actuado en consecuencia, haber entregado su vida a Cristo. Lo más trágico, lo más lamentable que un ser humano puede hacer, es morir sin haber entregado su vida a Jesucristo, sin haberlo aceptado como su Señor y Salvador. ¿Sabe por qué? Porque las consecuencias de esa decisión, o de esa no decisión, son eternas, irrevocables. Quizás la vida del creyente no parezca la mejor ante los ojos del mundo, que valora otras cosas. Quizás usted no tenga muchas riquezas materiales, ni casas grandes, ni coches lujosos. Tal vez no tenga títulos rimbombantes junto a su nombre, ni goce de notoriedad pública o fama. Es probable que la mayoría de la gente no le conozca y que su nombre nunca aparezca en la prensa o en la televisión. Pero si usted vive para Dios y camina en obediencia delante de Él, si ha entregado su vida a Cristo, usted es verdaderamente rico, inmensamente bendecido, con riquezas que el dinero no puede comprar, con un tesoro eterno. Mire, los valores de Dios no son los valores de los hombres. Lo que Dios considera maravilloso y valioso es muy diferente de lo que el mundo piensa y persigue. Así que hoy mismo, en este instante, usted tiene que decidir, con toda su voluntad, ¿vivirá usted sabiamente el resto de sus días, guiado por la sabiduría de Dios, o continuará viviendo de manera insensata, siguiendo sus propios caminos y los dictados del mundo? Usted es una persona sabia si escoge a Cristo, si le abre la puerta de su corazón y decide seguir su senda de vida, el camino de la verdad y la eternidad. Esa es mi oración más ferviente por usted en este día, que el Espíritu Santo le guíe a tomar la decisión más sabia de su vida. Padre Celestial, cuánto te agradecemos que hayas hecho el camino de la salvación y de la sabiduría algo tan sencillo de comprender para el corazón humilde, para aquellos que te buscan con sinceridad. Sabemos que nos amaste con un amor tan profundo, tan sondable, que enviaste a tu único Hijo Jesús a morir en una cruz por nosotros, para pagar nuestra impagable deuda de pecado, una deuda que jamás podríamos haber saldado por nosotros mismos. Debes tener un amor inmenso, o un amor sin límites por cada uno de nosotros para haber hecho tal sacrificio supremo. Por eso, Señor, queremos ser obedientes a tu palabra, porque sabemos que somos nosotros quienes nos beneficiaremos de tantas formas al caminar bajo tu guía, obedecer tus mandamientos y al vivir en tu sabiduría. Te pido de manera especial que toda persona que escuche este mensaje hoy se detenga a pensar con sinceridad en su corazón, ir en sus vidas a la luz de tu palabra y reconozcan que solo han escuchado la verdad eterna, la verdad que libera y transforma. Te amamos, buen Padre, y te damos gracias por el don inefable de tu gracia para con nosotros, gracia que nos salva y nos sostiene cada día. Oramos todo esto en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nota. Este estilo enfatiza la soberanía de Dios y la obediencia confiada. Paso 02 Guía de oración. Traducido. Comience su día con el devocional gratuito en Contacto. Suscrijo de Dios el Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio de la gracia a toda criatura hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Qué gozo es encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Soy Charles Stanley y hoy, en el programa En Contacto, nos adentraremos en un tema de vital importancia para todo creyente: cómo resistir, con la fortaleza que solo Dios puede dar, un ataque de Satanás. Permítame preguntarle, ¿se ha encontrado usted alguna vez, mi querido amigo o amiga, de pronto confrontado con una tentación tan fuerte, tan increíblemente provocativa, seductora, y que en un principio le pareció casi irresistible en su vida diaria? Quizás se manifestó como un pensamiento recurrente, una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad, o un impulso que desafiaba su conciencia. En ese preciso momento de encrucijada, ¿qué fue lo que hizo? ¿Pudo alejarse rápidamente y sin titubear, reconociendo el peligro? ¿O, por el contrario, se vio inmerso en un debate interno, una lucha en su mente y corazón, tratando desesperadamente de decidir qué camino tomar, sopesando las consecuencias, pero sintiendo la poderosa atracción de lo prohibido? Pues bien,
Si esa descripción le resuena, lo que usted experimentó en ese momento fue ni más ni menos que un ataque satánico. Sí, un ataque directo y deliberado de Satanás, una agresión calculada de su parte para herirlo, para perjudicarle profundamente en alguna esfera crucial de su existencia. Esta agresión puede manifestarse en su espíritu, sembrando dudas y desaliento, en su alma afectando sus emociones y su voluntad, en su ser físico, mediante enfermedades o debilidades, o incluso en sus posesiones materiales, buscando generar ansiedad o codicia. El objetivo final de este ataque es siempre el mismo: hacer que usted niegue su relación vital con Jesucristo, que se aleje de él de alguna manera, comprometiendo su fe y su testimonio. Y no se equivoque, esta no es una lucha imaginaria, sino una realidad palpable. El apóstol Pablo, con una claridad asombrosa y una profundidad pastoral inigualable, nos advierte en su epístola a los Efesios sobre esta gran batalla espiritual en la que estamos de continuo. No es una lucha esporádica, sino una contienda persistente que exige nuestra constante vigilancia y dependencia de Dios. Él nos habla de la imperiosa necesidad de hacer frente a las asechanzas del diablo, a sus astutas artimañas, a sus planes engañosos y bien orquestados. Así que lo invito en esta hora, con su Biblia en mano y un corazón abierto, a buscar en Efesios capítulo 6. Permítame recordarle brevemente el contexto de esta maravillosa carta. En los primeros 3 capítulos de Efesios, el apóstol Pablo nos revela y expande nuestra inconmensurable riqueza espiritual como creyentes en Cristo. Nos habla de la elección divina, la redención, el sello del Espíritu Santo y nuestra posición exaltada en los lugares celestiales. Es un fundamento doctrinal glorioso que sienta las bases de nuestra identidad en Cristo. Luego, en el cuarto, el quinto y parte del 6º capítulo, Pablo transita hacia nuestro andar diario en la fe, exhortándonos a vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido, a andar en amor, en luz y en sabiduría, tener relaciones santas dentro de la Iglesia y la familia. Y es precisamente en esta última parte, en los versículos finales del capítulo 6, donde el apóstol nos introduce a la inevitable realidad de nuestra batalla espiritual. Nos confronta con la verdad de que todos estamos inmersos en una lucha, una contienda contra un enemigo muy definido, real y vivo. Y deseo que note con particular atención, desde el versículo 10, lo que dice la infalible y poderosa Escritura, la palabra de Dios que nos ilumina y nos capacita para esta batalla. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi amigo, le pido que medite en esto con profunda atención y una mente clara. El apóstol Pablo no podría ser más explícito. Nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto significa que nuestros verdaderos adversarios no son personas, no son nuestras circunstancias visibles, ni siquiera los sistemas humanos que nos oprimen. Nuestra contienda va mucho más allá de lo meramente terrenal o humano. Es una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una jerarquía de fuerzas espirituales malignas, entidades demoníacas organizadas que operan bajo el mando de Satanás, buscando activamente oponerse al plan de Dios y destruir a su pueblo. En este mensaje de hoy, profundizaremos detalladamente en la naturaleza de la tentación y la guerra espiritual, pero el título que deseo darle es este: ¿Cómo resistir un ataque de Satanás? Ahora, volvamos a esa frase crucial. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando nos advierte sobre las asechanzas del diablo? Nos está advirtiendo de una verdad ineludible. Satanás no es un adversario que actúe al azar, ni sus ataques son improvisados. Él tiene una estrategia definida, cuidadosamente elaborada, que utiliza consistentemente contra el pueblo de Dios. Posee tácticas astutas, estrategias bien pensadas, métodos y medios increíblemente efectivos, forjados a través de milenios de experiencia en la seducción y la destrucción. Lo que el apóstol nos revela es que Satanás siempre se nos acerca con un plan muy definido de cómo hacernos tropezar, de cómo minar nuestra fe, de cómo destruirnos espiritualmente, emocionalmente, y cómo derrotarnos por completo en nuestra walk con Dios.
El apóstol Pablo busca recordarnos con vehemencia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos con limitaciones, sino contra una fuerza del mal organizada, un reino de oscuridad. Es una lucha contra Satanás mismo y sus huestes de maldad que emplean una estrategia específica y perversa, impulsados por su deseo implacable de aniquilar al pueblo de Dios y frustrar sus propósitos. Al ahondar en toda esta idea de un ataque de Satanás, ¿qué significa realmente en su esencia más profunda un ataque sánico? Pues bien, un ataque de Satanás es una agresión deliberada, intencional y maligna de parte del enemigo espiritual. Está dirigida con precisión quirúrgica hacia el individuo creyente para, escuche bien esto, para perjudicar, herir, desanimar o, en última instancia, destruir su espíritu, su alma, su cuerpo, su ser físico, sus posesiones materiales, sus relaciones interpersonales o incluso su vida emocional, o todo esto junto. Sus metas, sin embargo, a pesar de la variedad de sus ataques, siempre son exactamente las mismas y es crucial que las comprendamos para poder defendernos. Su propósito perverso al atacarnos, al buscar desplazarnos de algún modo de la gracia divina, al intentar desviar nuestra senda de obediencia, su meta es esta. Primero, quiere, de cualquier manera posible, apartarnos completamente de Dios. Quiere romper nuestra comunión con el Padre, sembrar la discordia, el resentimiento, la duda, la desobediencia, para así atraernos a Él, a su reino de oscuridad y desesperanza. En segundo lugar, Satanás quiere frustrar el propósito de Dios en nuestra vida, cualquiera que sea. Cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito divino, un diseño único de Dios. El enemigo lo sabe, y su objetivo es desviar nuestros pasos, llenar nuestra agenda con distracciones, sembrar el desánimo para que no cumplamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. En tercer lugar, quiere negarle a Dios la honra y la gloria que le damos al rendirnos a Él en nuestra adoración y alabanza sincera. Cuando pecamos, cuando nos rendimos a la tentación, nuestra capacidad de glorificar a Dios se ve opacada. El diablo busca silenciar nuestra alabanza, desvirtuar nuestro testimonio y robarle a Dios lo que le es debido. En última instancia, su meta final es destruirnos, no solo apartarnos de Dios temporalmente, sino aniquilar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida espiritual. Esa es siempre su meta culminante. Entonces, lo que hace el enemigo es tramar y planificar meticulosamente. Él se presenta ante nosotros con esas tentaciones, esas pruebas y esas dificultades en la vida que cree firmemente que puede usar para frustrar nuestra relación con Dios Todopoderoso, para sabotear nuestra confianza en su bondad y su poder. ¿Ve usted cómo funciona esta estrategia perversa? Lo que deseo que hagamos es examinar al menos algunos de los aspectos más prominentes de su estrategia. Es probable que de muchísimas formas Satanás trate de vencernos, pero hay aspectos específicos de sus tácticas que la palabra de Dios nos revela con meridiana claridad. Quizás alguien dirá por allí, con un aire de modernidad,